Con el gusto de siempre saludándoles, hoy les voy a platicar algunos hechos desconocidos de un personaje sumamente conocido. Habida cuenta que la historia no es inmutable, la historia a partir del tiempo que corre tiene nuevos elementos de juicio, tiene nuevos instrumentos para poder valorar efectivamente si un hecho merece la categoría precisamente de histórico o simplemente se queda en el nivel de la conseja o de la leyenda urbana. Ayer fue 9 de noviembre y un 9 de noviembre pero de hace 205 años, el 9 de noviembre de 1810, algunos historiadores narran que el padre de la patria, don Miguel Hidalgo Costilla y Gallaga, oriundo de la hacienda de Corralejo, actual municipio de Pénjamo, que en su época, por cierto, no era perteneciente a Pénjamo, pertenecía a León. Entonces, aunque nos duela por alguna animadversión que pueda haber contra los leoneses, él era leonés. Bueno, pues resulta que el padre de la patria, el 9 de noviembre del 9 de noviembre de 1810, dicen los historiadores que entró nuevamente el municipio de Celaya. En este caso no a la mancha urbana, como lo había hecho el 22 de septiembre, sino a la comunidad de Juan Martín, que en aquella época, estamos hablando de la época colonial, de principios del siglo XIX, era una hacienda muy afamada, la hacienda de Juan Martín. ¿Y por qué llegó ahí don Miguel Hidalgo? Bueno, pues resulta que después de haber sufrido una estrepitosa derrota en Aculco y de sufrir numerosas bajas y de encontrar desanimado a la tropa insurgente, se dio a la tarea de recorrer varios pueblos buscando un lugar donde pudiera pernoctar, un lugar pacífico. Y después de haber caminado desde el día 7, el día 9 de noviembre, en la noche, llega a la ex hacienda de Juan Martín. Ahí pues se dan a la tarea de curar a los heridos, de repostar pertrechos de guerra y de alentar nuevamente a la tropa que estaba muy desanimada. Habrá que recordar que don Miguel Hidalgo pasa a la historia así como el gran padre de la patria, pero desde el punto de vista estrictamente militar, pues el genio era Allende, más bien era muy limitado desde el punto de vista bélico, de la estrategia y de la táctica, don Miguel Hidalgo. Sin embargo, como líder moral del movimiento, pues él tuvo a bien aquí en Juan Martín durante 3 días, dicen algunos historiadores, otros hablan de un solo día y hay quienes incluso desacreditan esta estancia en Juan Martín. Sin embargo, hay datos duros que confirman que sí, efectivamente, más allá de si estuvo 24 o 72 horas, Hidalgo entró por segunda vez al municipio de Celaya, allí en Juan Martín. Y ahí, aparte de curar a los heridos y de consolar a las viudas, 2 hechos importantes. Uno, va a engrosar su ejército con gente oriunda de esa comunidad y de esta manera va a fortificar a la columna independentista. Por otro lado, en este lugar, él redacta un escrito, una circular, que hace que llegue a los mandos y a pues a la gente que era afín al movimiento insurgente, donde explica el por qué no tomó la Nueva España, no tomó la capital, lo que después sería la Ciudad de México, que era el corazón del virreinato. Pues no lo tomó simplemente porque no tenía suficientes cartuchos, decía Hidalgo, porque el ejército no estaba todavía suficientemente consolidado. Pasa pues a la historia, al anecdotario, esta estancia de Miguel Hidalgo en la comunidad de Juan Martín del 9 al 13 de noviembre de 1810.